Así que mirando otra vez el versículo 6 de Romanos 7, el apóstol Pablo dice, ahora que hemos muerto a su dominio, al dominio de la ley, hemos muerto. ¿Y cómo hemos muerto al dominio de la ley? Por la fe, por la fe. Estamos libres de la ley. Y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu. Así que es la vida nueva del Espíritu. No es una vida nueva que nosotros procuramos tejer en una relación con el Espíritu, sino que es una vida que le pertenece al Espíritu, es la vida de Cristo. Y nuevamente el apóstol Pablo invierte estas categorías. Porque a nosotros nos gustaría pensar que es nuestra vida la que nosotros comenzamos a presentar, pero no, es una vida que pertenece al Espíritu y el Espíritu trae esa vida que pertenece a Él, que es la vida de Cristo, para que nosotros vivamos en Cristo y vivamos en Él como personas completas ante Dios, completas en justicia, completas en santidad, y no vivamos bajo el viejo régimen de la letra que siempre nos pedía más y más y más. Y cuando pensábamos que estábamos dando todo, la ley venía otra vez y nos decía, pero tú hubieras podido dar más y más. Así que el apóstol Pablo hace nuevamente una de estas preguntas que nosotros vemos en su epístola, y el estilo de Pablo es que de vez en cuando él inyecta, como por así decirlo, la protesta de algún interlocutor, una persona que está escuchando y levanta la mano y dice, entonces la conclusión de lo que estás diciendo, Pablo, es que la ley es pecado. A eso vas, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo me imaginé que ustedes son de esos que predican la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, y al fin y al cabo terminan diciendo que la santa y justa y buena ley de Dios es pecado. Ustedes lo que quieren es que la gente peque, que la gente viva en rebeldía, que la gente haga de las suyas y al mismo tiempo diga, ay no, yo soy salvo por la gracia de Dios. Esa es la protesta que hace este interlocutor. El apóstol Pablo, habiendo enseñado esto tanto, había escuchado todas las protestas, todas las objeciones. Y aquí él coloca una de esas protestas y objeciones que hacían a su enseñanza. ¿Qué le parece, Pablo? Entonces vamos a concluir que la ley es pecado. Ya me pensaba qué tipo de persona es usted. El apóstol Pablo responde, de ninguna manera. Esa es una doble negación en el idioma griego. Una doble negación es la negación más fuerte que se puede dar. En nuestra manera de hablar acá en la costa colombiana, no, hombre, no, hombre, no. Sería así una fuerte negación. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Fíjense ustedes, ahora el apóstol Pablo va a mostrar la verdadera función de la ley. Dice, si no hubiera sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Creo que alguien tiene su micrófono prendido, si le puede tocar ahí, hacer clic en el micrófono para tenerlo apagado, a menos que quiera hacer alguna pregunta. Entonces, miren lo que él hace ahora. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Esto lo vamos a nosotros a desenrollar un poquito más.
Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Es lo que estaba diciendo Coqui hace poco, que es una batalla en la mente. Despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Todo este argumento pareciera un poco enredado y si uno lo lee así como yo lo acabo de leer, uno se queda pensando después, ay, pero ¿qué fue eso? Parece que pasó una locomotora y yo solamente escuché el ruido y no entendí lo que se dijo. Ahora, el apóstol Pablo dice, si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora voy a hacer esta pregunta y si quieren pueden contestar. ¿A cuál de los mandamientos se refiere el apóstol Pablo cuando dice, no codiciarás? A ver, responde. El último mandamiento. El último mandamiento. Vamos a ver la ley. Yo pensé que tenía aquí la ley abierta, la tuve y después la cerré. Vamos a ver acá. Éxodo 20. Acompáñennos ustedes aquí a Éxodo 20. Y vamos a leer la ley, porque esto es importante. Haroldo, Sí, ¿cuál es el último mandamiento? No codiciará la mujer ajena. es el último mandamiento, sí. Ese. Y sabrosa es animalita. ¿Qué dice? ¿Y sabrosa es qué? Y sabrosa es la animalita. Ah, No codiciará la mujer ajena. dice, no codiciarás. Estas palabritas, él solamente cita estas primeras dos palabras del mandamiento. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, vamos a darle un vistazo aquí a la ley. Este mandamiento de no codiciar tiene algo, el mandato es muy diferente a los mandatos que se dan en los otros mandamientos. Fíjense porque en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es muy claro de tener una imagen de Baal o de Moloch o de quien sea. Y anteponer esa imagen como mediador entre uno y Dios. El mandamiento le prohíbe a uno de interponer algún otro Dios representado por una imagen como intermediario entre Dios y uno mismo. Así que esa es una acción. Lo mismo el segundo mandamiento en el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que el primer mandamiento prohíbe colocar un Dios Además, intermediario. Uno lo puede visualizar, ¿no? Se arrodilla uno ante una persona o una imagen o un ente representado por una imagen
y esa es una acción física. ¿Entiendes? Es una acción física. El segundo mandamiento es no tallar una imagen de cualquier cosa, sea de un pescado, de una culebra, de cualquier cosa. Un hombre, una mujer, no te harás ninguna imagen. El primero y el segundo mandamiento van juntos. Nuevamente se trata de una acción física del cuerpo, de la carne. El número 5 es parte de este mandamiento. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Nuevamente, esa es una acción. Es la acción de inclinarse, a arrodillarse, rendirle culto, cantar las virtudes espirituales de esa imagen. No. Esa es una acción física. Luego el otro mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esa es una acción física, una acción que sale de los labios, sale de la boca, se pronuncia, maldecir con el nombre de Dios. ¿Ok? Es una acción física. El mandamiento número 4. Acordaos del día de reposo para santificarlo. Esa es una acción en la cual uno deja de trabajar el séptimo día y entonces guarda reposo. Es una acción física. Reposar es una acción, créanlo o no, es una acción física. Y entonces de esa manera uno guarda el mandamiento. Uno no sale a trabajar si no se queda en su casa disfrutando de lo que Dios le ha dado. Es una acción física. Era así. Y estaban tragando y diciendo que no. Sigamos al quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar es otra acción física. Uno va, los visita, les dice te quiero mucho, los perdona por sus defectos. Es una acción física. No matarás. Bueno, ese es un mandamiento que prohíbe tomar una acción física. Lo mismo el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Okay? Ahí hay una acción física que se prohíbe. Y eso está dirigido sui generis, no importa género, hombre o mujer, no cometerás adulterio. ¿Okay? No hurtarás, nuevamente abstenerse de hacer una acción física. No hablarás, nuevamente el noveno mandamiento es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, abstente de decir falsedades contra tu prójimo para ganancia propia, para interés propio. Así que todos los primeros 9 mandamientos prohíben una acción física con el cuerpo, algo que uno puede controlar. El apóstol Pablo no escoge ninguno de esos mandamientos cuando él habla de la función de la ley. El apóstol Pablo escoge el 10º mandamiento, que no es una acción de la carne, del cuerpo, sino de la mente, como decía Coqui. El codiciar en el hebreo, porque los mandamientos, estos 10 mandamientos están escritos en hebreo, la palabra hebrea para codiciar significa deleitarte en tu mente con. El énfasis es en deleitarse. No te deleitarás con la casa de tu prójimo,
No te deleitarás en tu mente con la mujer de tu prójimo, etcétera. Así que esas no son acciones del cuerpo, tal vez después de que surgieron en la mente, pero ese deleite, ese tomar placer, es un placer mental. Ese es el significado del hebreo. En el griego, el significado del griego es epithumai. Si nosotros vamos al griego, la manera como el apóstol Pablo lo usó aquí en Romanos 7, no codiciarás, es un poco diferente. En el griego la palabra es epithumia. Epithumia es decir, tener una pasión incontrolable por lo que pertenece a tu prójimo. Así que hay una pequeña diferencia entre el hebreo, el mandamiento en hebreo y el mandamiento en griego. En hebreo es tomar deleite en. En griego es tener una pasión incontrolable. No codiciarás. Así que hasta el pobre güey no lo podía codiciar. Tam- Son los carros. Tampoco podías codiciar el Lamborghini o el Ferrari de tu prójimo o la camioneta de último modelo de tu prójimo. Así que el apóstol Pablo escoge el último mandamiento para mostrar la verdadera función de la ley. Dice, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que la ley te dice, no tomarás deleite en lo que le pertenece a tu prójimo. Y antes de que tú puedas escuchar bien lo que la ley te dijo, ya tú estás tomando deleite en lo que es de tu prójimo. Y eso resulta, eso sucede por el trabajo de la ley contra tu naturaleza pecaminosa. Dice el versículo 9, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Es decir, en un tiempo yo vivía sin la ley. Yo no sé a qué tiempo de su vida el apóstol Pablo se refería. Tal vez de muchacho, tal vez de joven. Porque el que no le importa la ley no tiene esta lucha. Es decir, el que vive una vida de codicia, de crimen, de maldad, no le importa empujar el gatillo y matar a alguien para llevarse la mujer o llevarse los bienes de esa persona o lo que sea, y lo hace totalmente sin una conciencia que le moleste, porque esa persona vive sin ley. Pero cuando viene la ley y le dice, ¿qué has hecho? Entonces dice, el pecado cobró vida y yo morí. Es decir, el pecado dice, mira, ya tú sabes lo que hiciste. La ley me dice que lo que tú hiciste es malo. Así que tú eres igual que muerto. Versículo 10, entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Porque el apóstol Pablo sabía que la ley decía, haz esto y vivirás. Todo el que vive por las palabras de la ley que yo les he dado tendrá vida en ellas, siempre que permanezca en la ley sin el mínimo desliz.
tendrá la vida. Así el apóstol Pablo dice, me di cuenta cuando llegó la ley que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, me llevó a la condenación, me llevó a decir ante Dios, estoy muerto. Dice, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. ¡Ah! ¿Qué les parece? Es como la serpiente en el huerto. Ay, con que Dios ha dicho que no coman del fruto de este árbol. Esa era la ley. Pero eso no es verdad. Más bien coman y serán como dioses y tendrán todo tipo de sabiduría. Dios está siendo un poco egoísta con ustedes. Así que es lo mismo. El pecado viene y dice, ay, con que la ley te ha dicho que no debes codiciar. Ay, tú no sabes lo bueno que es la codicia. No, un poquito de deleite aquí, un poquito de deleite allá. Oh, no, te lo debes. Dice, entonces el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y por medio de él me mató. Y él está hablando aquí del 10º mandamiento. Así que el mandamiento, en vez de darle vida a Pablo, le dio la muerte. Ante Dios, lo condenó. Esa es la función de la ley, de meterse en cada célula nuestra y rebusca y encuentra que somos pecadores ante Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, podemos decir entonces a esta acusación, a esta objeción, ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? El apóstol Pablo responde, no, podemos decir que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento no codiciarás. Ese mandamiento, por más que despierte y revuelque el pecado en mí, ese mandamiento es santo, justo y bueno, porque ha cumplido una función santa, justa y buena en nosotros. Y esa función es de llevarnos a una situación en que ante Dios nos vemos muertos. Está fuerte esta enseñanza, ¿no es cierto? Y el único que pudo cumplirla fue Cristo. Y Cristo fue el único que pudo cumplir todos los requisitos de la ley y mucho más, porque su naturaleza era como la naturaleza de un ser sin pecado. Él no tenía una naturaleza pecaminosa. Por eso hay que diferenciar entre Cristo como nuestro ejemplo y Cristo como nuestro sustituto. Porque si concebimos que Dios es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Salvador, porque solamente nos da un ejemplo de seguir, entonces ese ejemplo siempre va a estar muy fuera de nuestro alcance, porque nosotros tenemos una naturaleza diferente a la de Cristo. Tenemos una naturaleza pecaminosa, mientras que la naturaleza de Cristo era una naturaleza sin pecado, una naturaleza humana, pero sin pecado. Así que hay que ver esas dos diferencias. Cristo sí es nuestro ejemplo, pero no para salvación, es para vivir acá en esta tierra. Para salvación, Cristo tiene que ser nuestro sustituto, porque Él sustituye nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que responde con rebeldía ante la ley. Él sustituye nuestra naturaleza pecaminosa con su perfecta naturaleza humana, pero perfecta, sin pecado. Y de esto es lo que el apóstol Pablo va a hablar en el siguiente capítulo.
Entonces se convirtió, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Así que aquí nuevamente sigue el interlocutor con su objeción, diciendo, bueno, entonces Pablo, ya dijiste que la ley es buena. Entonces algo bueno se convierte en muerte, ¿cómo puede ser? El apóstol Pablo responde de ninguna manera. Más bien, el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, para que nosotros nos demos cuenta cuán terriblemente contaminados estamos nosotros con el pecado, porque el pecado hasta toma lo que es bueno para producir nuestra muerte. Ojalá nosotros viviéramos con ese sentido de humildad ante Dios, reconociendo que somos pecadores y que por esa razón necesitamos de su sangre para que en cada momento nos justifique. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Así que el pecado se aprovecha del mandamiento para mostrarme a mí cuán pecaminoso soy yo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. Ahora el apóstol Pablo dice, no entiendo qué me pasa. Ahora, recuerden que al principio yo les dije que él iba a hablar de su vida íntima, espiritual. Esto es un mensaje que nosotros no escuchamos desde los púlpitos hoy. Hasta el día de hoy yo no he escuchado a un pastor que diga, esta es mi experiencia. Aquí en todos los programas de radio y televisión, aquí en la costa, yo no he escuchado de un pastor que diga, esta es mi experiencia. El apóstol Pablo sí tuvo el valor de decir, sí, esta es mi experiencia, y yo me uno al apóstol Pablo, porque esta sí también es mi experiencia. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo digo, bueno, pero ¿esta es la novedad de vida del Espíritu? ¿Es esta la novedad de vida del Espíritu, que yo viva en esta lucha? No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena, ¿verdad? De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora hay muchos que dicen, no, aquí el apóstol Pablo se refiere a su vida antigua antes de venir a Cristo, pero ellos no entienden que el apóstol Pablo usa ciertos verbos y su modo verbal en el presente. Si él hubiera querido hablar de su vida pasada, él hubiera usado el pretérito, el auristo, porque él es muy específico a los verbos que él usa. Él está hablando aquí de su vida cristiana. Porque cuando viene el Espíritu Santo con la vida de Cristo y nos cubre a nosotros, nos envuelve, nos arropa, nuestra naturaleza pecaminosa tiene la misma reacción que tenía a la ley. Pero esta vez la ley no nos condena. La justicia de Cristo no nos condena por nuestra rebeldía, más bien nos arropa ahora con su gracia. Porque Cristo sabe
y nos dice por medio del Espíritu Santo que la gracia es lo único que destruye al pecado. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Ojalá yo llegue aquí en menos de 7, 8 minutos, porque se nos acabó otra vez los 40 minutos. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Según esa justicia de Cristo que cubre mi vida, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver por qué. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana, con la carne, sirvo a la ley del pecado. Así que antes de venir a Cristo, nosotros no teníamos ningún problema con esta lucha interior del apóstol Pablo, que describe el apóstol Pablo, porque el que está metido en el pecado de cabeza no le importa, se ríe de estas cosas, el pecado no le importa. Por eso es importante predicar la ley, las exigencias de Dios. Es importante predicar y enseñar la ley para que taladre y la persona por primera vez se sienta condenado y culpable ante Dios. Y de esa manera lo podamos llevar a Cristo. Pero si predicamos solo la ley sin predicar la gracia de Cristo, lo hemos condenado peor que antes. Así que siempre que se predica la ley, tiene que predicarse más aún la gracia, que es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana o con la carne sirvo a la ley del pecado. Ahora viene lo más bonito, que es en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, por así decir, los que no andan conforme a la ley, sino conforme a la novedad de vida que hay en el Espíritu Santo, que es la vida de Cristo. Así que esta es la novedad de vida. El cristiano vive esta lucha, pero ¿cuán condenado es? Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están bajo la ley, sí hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Y ese es el Evangelio. Porque ellos ya han sido perdonados. Cristo derramó su sangre para justificarlos. Cristo resucitó a nuestro favor. Él es nuestra promesa al ascender al cielo, estar allí a la diestra de Dios, y le esperamos su pronta venida. Esto es, no andar conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien nos da esa promesa de Cristo. Tus pecados han sido perdonados. Lo que nos dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado.
Y esta es la ley de Moisés, esta es la ley de los mandamientos que nosotros acabamos de leer. Ese espíritu, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Son dos leyes diferentes. Esta ley del espíritu de vida de Cristo Jesús es una ley que dice no hay ninguna condenación porque estás en Cristo Jesús. Esta otra ley que dice la ley del pecado y de la muerte es la ley que te dice no codiciarás. Y tan pronto dice no codiciarás, tú vas a decir, ¿a dónde está? ¿A dónde está lo que no debo codiciar? Me gusta, como decía uno de nosotros aquí hace poquito. Así que esta es la novedad de vida, de que nosotros tenemos paz aún en esta lucha de que sí, yo quisiera vivir en pura santidad constante. Pero a veces me doy cuenta que hago lo que yo no quiero, hago lo que aborrezco, pierdo la paciencia, me pongo de mal genio y en la mente vivo tal vez otra vida, pero ninguna condenación. Yo prediqué este sermón una vez en una iglesia y un hermano llamó al pastor de esa iglesia y le dijo, ese pastor vino aquí a predicar herejías porque está predicando que entonces se puede pecar. No, el pecado ya existe en la mente.